Revelado. A medianoche, el vaquero descubrió el increíble secreto que la mujer apache ocultaba. Miguel se adentró en el desierto, donde las sombras danzaban bajo la tenue luz de la luna llena. Su mente, un torbellino de pensamientos contradictorios, le recordaba las historias de su familia. Cada paso que daba con su caballo, la presión del rancho de su abuelo lo oprimía más. Tenía 30 años y el legado pesaba como una yunta sobre sus hombros. La comunidad apenas sobrevivía y él sentía que su responsabilidad crecía a cada día. La lealtad a sus ancestros chocaba con la realidad económica que lo atrapaba en un dilema aterrador. ¿Qué sucedería si no lograba mantener el rancho? Sería un fracaso para su familia. Pero aquella noche, mientras el viento acariciaba su rostro, no podía evitar pensar en Aurora. La mujer apache había irrumpido en su vida como un relámpago en medio de la tormenta. Su presencia lo llenaba de una extraña energía, pero también de un miedo profundo. Los rumores sobre su gente resuenan en su mente, como ecos penosos que se niegan a disiparse. Al encontrarse con ella, Miguel luchaba en silencio entre su atracción y la desconfianza heredada. Su corazón se debatía entre las viejas enseñanzas de su pueblo y la conexión auténtica que sentía con Aurora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El brillo de la luna parecía burlón mientras Miguel esperó junto al arroyo. La tensión crecía en su interior. Cada minuto que pasaba, sus pensamientos volvían al murmullo que había escuchado sobre Aurora. ¿Y si su secreto escondía algo oscuro? La incertidumbre lo desmoronaba más que la dura vida en el rancho. Miraba el agua reflejando la luz lunar y en su mente surgían imágenes de Aurora, su risa, su valentía, su lucha por encontrar su lugar. Pero a la vez, se sentía atrapado. Si tomaba el riesgo de acercarse más a ella y escuchaba lo que tenía que decir, podría perderlo todo. Cuando finalmente la vio aparecer, su corazón latió con fuerza. Ella llevaba en sus ojos un brillo que lo cautivaba, pero hoy su mirada era diferente, como si cargara un gran peso. ¿Por qué no me dijiste lo que realmente sos? Resonaba en su mente. Sabía que su decisión podía romper algo bello o bien fortalecerlo. Pero la realidad lo azotaba. Miguel se encontró en una encrucijada. La presión del legado familiar, la imagen de la comunidad y la mujer que había comenzado a desbaratar sus certezas. Aurora, ¿qué me estás ocultando realmente? Se atrevió a preguntar, sintiendo cómo la tensión saturaba el aire entre ellos. En sus corazones latían la misma angustia, pero el desenlace de ese encuentro podría cambiarlo todo. Miguel se debatía entre la curiosidad y el temor. La mirada intensa de Aurora parecía descifrar su lucha interna. En sus profundidades, él sabía que este sería un momento decisivo. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre, pensó. Su mente se rebelaba contra la tradición que había heredado, pero en el fondo anhelaba la libertad que ella representaba. Hay cosas que necesito que sepas, comenzó Aurora, rompiendo el silencio. Su voz, suave pero firme, resonaba en la oscuridad. Vengo de un lugar donde luchamos por nuestras raíces y nuestro derecho a existir. Un lugar lleno de secretos, pero también de esperanza. Miguel sintió que las palabras de Aurora eran un espejo. Reflejaban sus propias inseguridades sobre el futuro del rancho, sobre su identidad como hombre y como líder. Ella continuó. Mi pueblo ha sufrido, y esos secretos llevan mucho tiempo guardándose. Mientras escuchaba, Miguel se dio cuenta de que sus problemas no se limitaban a los límites de su rancho. Había un mundo más grande,
donde los conflictos eran más profundos que las deudas y los cultivos marchitos. Aurora lo miraba, y en su mirada encontró un entendimiento que nunca había experimentado antes. Entiendo que me mires con desconfianza. De más está decir que comprendo por qué. Pero esta vida no es únicamente sobre el pasado, es también sobre el futuro que construimos juntos, dijo ella, ofreciendo vislumbres de una colaboración que podría cambiar el curso de sus vidas. Los pensamientos de Miguel se amontonaban. La educación que había recibido lo había preparado para manejar un rancho, pero no para ser un agente del cambio. Tenía que enfrentarse a su temor de ser percibido como un traidor por su propia gente, pero la idea de construir un puente entre culturas lo llenaba de un nuevo propósito. Quizás hay algo más allá de la tradición, reflexionó mientras pensaba en las dificultades que había enfrentado. La lucha diaria, los problemas económicos, la carga de la herencia. Todos estos elementos pesaban en su espíritu. Pero la idea de un futuro, basado en la comprensión y la cooperación, comenzó a enraizarse en su corazón. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó al fin, con voz temblorosa pero decidida. Era un dilema que siempre había tenido presente, un miedo a lo desconocido que lo había mantenido cautivo. Sin embargo, era consciente de que esa desconfianza también era un obstáculo para su propio crecimiento. Los ojos de Aurora brillaron con una mezcla de esperanza y desafío. Debemos comenzar a caminar juntos, Miguel. Puedo mostrarte el camino hacia una nueva forma de ver el mundo. Él discernía que esta era una oportunidad para trascender, poder mirar más allá del legado que tanto le pesaba y construir uno nuevo, uno que abrazara las diferencias y encontrara la fuerza en la diversidad. Sin embargo, en su interior, el conflicto aún resurgía. Aceptar esta nueva realidad implicaba renunciar a viejas creencias, y eso lo aterraba. ¿Podría realmente abrir su corazón a una verdad que podría desmantelar no solo su mundo, sino el de su familia? Con un impulso decidido, Miguel exhaló. Estoy listo para escuchar lo que tienes que decir. En ese momento, no solo abrió la puerta a una nueva relación con Aurora, sino también a su propia transformación. La noche seguía cantando, y el viento parecía aplaudir su audacia. Sin embargo, el silencio se cortó de repente cuando un grupo de hombres apareció en la distancia, sus siluetas marcadas por la luna como un eco de tiempos pasados. Miguel sintió que el aire se volvía denso de tensión. Una nueva amenaza se presentaba, y él debía decidir entre el camino que Aurora le ofrecía y la lealtad a su familia. Es hora de enfrentar lo que viene, pensó, sintiendo que la encrucijada por la que había estado tan angustiado había llegado a un punto crítico. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte para desafiar no solo a sus enemigos, sino también a sus propios miedos? El aire frío de la noche envolvía a Miguel mientras los hombres se acercaban, sus rostros en sombras, pero sus intenciones claramente delineadas en la bruma de la tensión. En su mente, la lucha interna alcanzó el clímax. Una parte de él anhelaba aferrarse a la tradición, a los principios que su familia había defendido durante generaciones. Pero otra parte, más audaz y provocadora, le gritaba que escapar de sus limitaciones era la única forma de alcanzar la libertad deseada. Aurora, percibiendo el cambio en su postura, dio un paso al frente. Su valentía iluminó la oscuridad que rodeaba a Miguel. Recuerda, Miguel, que la verdadera fuerza no proviene de aferrarse a lo conocido, sino de enfrentarse a lo desconocido, le dijo con firmeza. Las palabras reverberaron en su mente, resonando como un eco de la verdad que había tratado de ignorar. El grupo se detuvo a una distancia prudente, y aunque Miguel sintió una oleada de pánico, una fuerza desconocida comenzó a burbujear en su interior. Era posible que más allá de esta confrontación existiera una oportunidad para su propio crecimiento, para establecer un nuevo camino. Los hombres, claramente aliados de su familia, comenzaron a murmurar entre ellos. Sus voces eran familiares,
pero los sentimientos de traición empezaron a nublar el conjunto. No pueden estar a favor de continuar la opresión, pensó Miguel, la tempestad emocional agitando su corazón. Al mirar a Aurora, vio en ella no solo a una mujer extraordinaria, sino a un símbolo de esperanza. Tenía el valor para arriesgarlo todo, enfrentarse a su familia y abrazar a alguien considerado un enemigo. A medida que el grupo avanzaba, Miguel decidió actuar. Sin pensar más, dio un paso adelante. «¡Deténganse!», gritó, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Primero, escúchenme. Lo que están haciendo aquí no es solo proteger nuestro legado, es perpetuar un ciclo que ya nos ha causado suficiente dolor». La mirada de sus familiares cambió. La sorpresa se mezclaba con la confusión. Miguel se sintió liberado al verbalizar su verdad. «Ahora o nunca», pensó. «Nos encontramos en un punto crítico, donde debemos elegir entre lo que siempre hemos hecho y un futuro que podemos construir juntos». Las palabras fluyeron de su boca. Habló sobre la necesidad de una colaboración, de un entendimiento que pudiera trascender fronteras culturales. Mientras hablaba, recordó las enseñanzas de Aurora, los valores que ella defendía con tanto fervor. Su mente comenzó a abrirse a posibilidades que antes consideraba imposibles. Los hombres comenzaron a murmurar nuevamente, pero esta vez el tono de la conversación parecía cambiar. Miguel, aunque todavía temeroso, sintió un crecimiento en su interior. Era un desafío directo a las expectativas impuestas, una declaración de independencia que nacía de su deseo de justicia y evolución. Aurora se acercó a su lado, sosteniendo su mirada. «Vas por el buen camino, Miguel», le susurró. En ese momento, no solo sentía el peso de su legado detrás, sino también el impulso de lo que podría construir hacia adelante. Era el primer paso hacia su transformación personal, hacia convertirse en el hombre que había estado destinado a ser. Sin embargo, antes de que pudiera saborear su triunfo, uno de los hombres del grupo dio un paso al frente. «Criticarnos no es lo correcto, Miguel. Tu lugar está aquí, protegiendo lo que siempre hemos conocido». Las palabras golpearon a Miguel como un balde de agua fría. Sus dudas regresaron como sombras al acecho. La lealtad familiar pesaba sobre él con un silencio aterrador. La incertidumbre reinó nuevamente en su mente. Había desafiado a su familia, pero ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo, no solo su lugar en la familia, sino la conexión con su propia identidad. «Yes o no, Miguel», se dijo a sí mismo. ¿Qué es realmente más importante? ¿El legado del pasado o la posibilidad de un futuro diferente? La respuesta estaba en el aire, pero aún permanecía por descubrirse. Mientras los rostros se volvían más tensos y las miradas más afiladas, Miguel sintió que el momento de la verdad rápidamente se acercaba. ¿Se atrevería a tomar la decisión final que definiría quién sería y lo que representaría para siempre? En medio del silencio tenso que seguía a la desafiante declaración de Miguel, sus pensamientos se agolpaban como un torrente incontrolable. La presión de la lealtad familiar lo mantenía atrapado, pero la voz de Aurora resonaba en su mente, recordándole que la verdadera valentía no radica en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo. Los hombres del grupo lo observaban, algunos con incredulidad, otros con una mezcla de respeto y desdén, pero Miguel apenas podía concentrarse en sus miradas. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese momento decisivo, donde cada palabra que pronunciara no solo afectaría su destino, sino el de todos aquellos a quienes amaba. La fragorosa lucha interna entre su deseo de pertenencia y la necesidad de autenticidad se intensificaba. ¿Acaso no desean un futuro mejor para nuestras familias? La pregunta emergió de su boca, casi como un susurro, pero resonó con fuerza en el aire helado de la noche. Si hubiera algo que pudiera hacer en este instante, era usar su voz para desafiar lo que había sido dictado por generaciones. «Defendemos nuestras tradiciones, Miguel»,
replicó uno de los hombres con un tono cortante. Si abandonas lo que te hemos enseñado, te conviertes en un extraño entre nosotros. La afirmación hizo que una punzada de rabia se agolpara en el pecho de Miguel. No deseaba convertirse en un extraño, pero tampoco podía conformarse con ser solo un fragmento de un legado que no estaba dispuesto a aceptar sin cuestionar. Tomando una respiración profunda, miró intensamente a Aurora buscando su aliento, su inspiración. No se trata de abandonar nuestras raíces, sino de abrazarlas y expandir su significado. No podemos seguir perpetuando un ciclo que ignora el sufrimiento provocado por nuestras guerras internas. El eco de su voz se desvaneció, dejando un silencio que parecía pesar más que los murmullos anteriores. El grupo no se movió, y Miguel se sintió en un mar de dudas. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la desaprobación de aquellos que habían sido su apoyo toda la vida? En su interior, una chispa de determinación comenzó a cobrar fuerza. Nunca se había visto a sí mismo como un revolucionario, pero en ese instante lo entendió. La revolución comenzaba dentro de él. La mirada de Aurora, llena de aliento, lo empujó a seguir adelante. Sintió como si se liberara de una cadena que lo había mantenido atado por demasiado tiempo. En su corazón, ardía el deseo de construir un puente sobre la rencorosa división que había entre su familia y su propia visión de un futuro diferente. Sin embargo, el desafío no había hecho más que comenzar. A medida que la tensión aumentaba, otro hombre se hizo notar en el grupo, con un aire autoritario. «Has elegido el camino de la traición, Miguel», espetó, sus palabras como dagas. «Año tras año, hemos luchado juntos por lo que tenemos. Si decides irte, te estarás condenando a vivir en la sombra». Un diálogo interno se desató en la mente de Miguel. La imagen de una vida atada a un legado de opresión. También la de una existencia donde podría contribuir a un mundo que aspiraba a la justicia y la colaboración. La opción de seguir, desafiar y crecer se tornaba más cargada de significado en cada instante. Si es traición decir lo que pienso, entonces aceptar lo inaceptable es un acto de sumisión, contestó, ahora con una energía renovada. Las palabras eran suya, pero la voz de su corazón resonaba aún más fuerte. Era un desafío a los conceptos arraigados y anclados en el pasado, ofreciendo una perspectiva más amplia, basada en la coexistencia. Mientras las sombras de la noche se alargaban, Miguel se dio cuenta de que la batalla había sido lanzada, no solo contra su familia, sino contra un mundo que había decidido que su camino estaba predeterminado. La salida estaba a su alrededor, aburrido en la oscuridad opresiva de unas tradiciones que ya no respetaba. El grupo comenzó a discutir acaloradamente, pero Miguel sintió que su elección se reafirmaba. De repente, las palabras de Aurora emergieron con la fuerza de un mantra. Cada paso hacia adelante debe ser medido con la valentía de tu verdad. A punto de cruzar la frontera que separaba su viejo yo de un nuevo futuro, una pregunta lo había atrapado. Pero, ¿cuál sería el costo de esa verdad que tanto anhelo? La noción de que lo desconocido siempre lleva la carga del sacrificio se instaló en su mente mientras se preparaba para dar el siguiente paso decisivo en su viaje de autodescubrimiento. La vida también podría ser un camino lleno de desafíos, pero Miguel sintió que había llegado el momento de salir de la oscuridad hacia una nueva luz, pese a las repercusiones que pudiera acarrear, y en ese instante, el nuevo desafío se presentó. ¿Te atreverías a enfrentarte a la verdad oculta que se encuentra entre tus amigos y el legado familiar? La respuesta que encontraría a esa pregunta marcaría su destino y el de aquellos que lo rodeaban. La atmósfera se volvió densa mientras Miguel contemplaba la reacción de sus amigos. La discusión resonaba con la intensidad de viejas heridas y nuevas cicatrices. Las palabras de la confrontación seguían girando en su mente, pero en lugar de ahogarse en la ansiedad, empezó a vislumbrar su realidad desde una nueva perspectiva. ¿Qué significaba realmente la traición?
¿Sería traición el acto de buscar la verdad, o, contrariamente, mantener el silencio y perpetuar el dolor? Mientras las voces subían en intensidad, sintió que su corazón latía con un propósito renovado. Hacía tiempo que sus convicciones eran un eco distante, ahogadas por la presión de lo que se esperaba de él. Era el momento de recuperar esa voz perdida, una voz que podría resonar no solo en su vida, sino en la de los demás. Observó a su alrededor. Sus compañeros eran en muchos aspectos un reflejo de lo que él había sido. Hombres fuertes, pero atrapados en un ciclo de cultura y sufrimiento. Por un instante, cada uno de ellos se convirtió en un espejo, reflejando temores y desafíos que no solo eran de él, sino de un colectivo que había visto sus sueños consumirse en la repetición de viejas lecciones. Miguel respiró hondo. La decisión de enfrentar sus propias verdades se llevaba consigo el peso del cambio. Si este es el camino que he de recorrer, no puedo ir solo. Debo llevar conmigo a quienes anhelan lo mismo, pensó, sintiendo el ardor del deseo de liberación en su pecho. Con claridad, se dio cuenta de que esa noche no solo se trataba de sus propias elecciones, sino también de dar la oportunidad a otros de seguir esa luz. La palabra traición ya no lo amedrentaba, era más bien una invitación a la transformación. Comenzó a visualizar cómo sería un nuevo camino. Dentro de ese anhelo ardiente, surgió la idea de formar un espacio donde no se temiera a la verdad, donde la autenticidad no fuera vista como obstinación, sino como un regalo de crecimiento personal. Si no somos capaces de cuestionar, nunca podremos evolucionar. No se trata de abandonar lo que somos, sino de construir sobre esa base. Estamos hechos de historias, pero también de sueños. Sus palabras emergieron con fuerza, resonando a través del estruendo de la discusión. Los hombres se detuvieron, algunas miradas se encontraron con la suya, y en ese breve silencio, sintió cómo una chispa de reflexión comenzaba a encenderse en sus corazones. Miguel percibió que su camino no lo llevaría a despojarse de sus raíces, sino a reconfigurarlas. Ya no estaría limitado a la lealtad ciega a las tradiciones de un pasado que no le ofrecía esperanza. Se dio cuenta de que su verdadero poder reside en su capacidad para cambiar la narrativa, incluso si eso significaba despojarse de ciertas conexiones que carecían de autenticidad. Sin embargo, a medida que Miguel abrazaba esta nueva perspectiva, la inquietud regresó, acechando como una sombra sobre su determinación. Sabía que habría repercusiones. La desaprobación podría ser feroz. A lo mejor, incluso la pérdida de amigos que habían formado parte de su vida durante años. Podría tolerar esa soledad si eso significaba caminar hacia su verdad. Con un último vistazo a Aurora, quien le ofrecía ese aliento silencioso, se sintió más decidido que nunca. Sería un viaje arduo, lleno de desafíos personales, pero el deseo de ser auténtico superaba por mucho el miedo a lo que otros pudieran pensar. De repente otro hombre alzó la voz, irrumpiendo en su momento de claridad. «Pero, ¿qué hay de nuestro futuro? ¿Lo arriesgarás por esas ilusiones?» Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejando a Miguel tambaleándose entre la exigencia de su pasado y el anhelo de su futuro. La pregunta lo atravesó, resonando tanto en su mente como en su corazón. La respuesta se dio a luz, pero el enfoque no era solo hacia su futuro, sino el futuro de todos aquellos alrededor de él. Esa noche se convertiría en un punto de inflexión, donde sus decisiones resonarían más allá de su vida. Y mientras el duelo de opiniones se intensificaba nuevamente, él quedó atrapado entre la lucha por su verdad y la lealtad a su legado. El momento de decidir ha llegado, reflexionó, mientras se adentraba en la tormenta de confrontaciones y dudas que representaba su vida. La pregunta que surgiría de todo esto estaba cargada de significado. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender tu verdad, Miguel? El eco de esa pregunta resonaba en el aire, dejando claro que la encrucijada estaba ante él.
y el desenlace de su viaje todavía estaba por escribirse en el hilo de su vida. Miguel abandonó la discusión con el pecho apretado y la mente agitada. Las últimas palabras del hombre aún retumbaban en su cabeza. ¿Lo arriesgarás por esas ilusiones? Esa pregunta le hizo cuestionarse hasta qué punto era capaz de sacrificar su estabilidad por la verdad que ahora empezaba a esclarecerse ante él. Con cada paso, el peso del escepticismo que había llevado toda su vida parecía desvanecerse, pero la incertidumbre lo seguía. Se sentó en un banco en el parque, lejos del caos que se había desatado en la reunión. La tranquilidad que rodeaba el lugar contrastaba con la turbulencia de sus pensamientos. Resolvió que no podía permitir que el miedo o la lealtad, ciega a un pasado, limitara su crecimiento. Sin la confusión que le embargaba, integró todo lo que había escuchado, las palabras de sus amigos y su propio grito interno de libertad. Las lecciones que había aprendido lo guiaron. Desde pequeño, Miguel había vivido siguiendo el camino que otros trazaban para él, buscando constantemente la aprobación de quienes le rodeaban. Las sombras de las expectativas familiares se cernían sobre sus decisiones como un telón que apenas le dejaba respirar. Sintió un impulso renovador. Estaba en el umbral de liberarse de todo eso. La verdad podía doler, pero el dolor era un costo que estaba dispuesto a asumir si era la clave para transformar su vida. Mientras se sentaba, el mar de preguntas se agolpaba en su mente. ¿Cómo iba a poner en práctica su visión? ¿Qué espacio podía crear donde él y otros pudieran hablar abiertamente? Era evidente que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero la construcción de un lugar seguro para compartir vulnerabilidades y verdades podía ser su primer paso hacia el creciente sentido de comunidad que anhelaba. Decidido a actuar, Miguel tomó su teléfono y empezó a escribir un mensaje a Aurora. Sabía que ella comprendería su visión, ya que compartía su deseo de autenticidad. Aurora, necesitamos hablar. Tengo una idea. Algo grande. Quiero crear un espacio donde podamos expresar nuestros pensamientos sin miedo. ¿Te gustaría ayudarme? Antes de enviar el mensaje, revisó lo que había escrito, sintiendo un ligero escalofrío al pensar en una respuesta negativa, pero un deseo más fuerte de seguir adelante lo impulsó. Presionó enviar, y sintió un ligero alivio. Un primer paso, aunque pequeño, era el inicio de un cambio que esperaba que se expandiera más allá de su círculo inmediato. A medida que la noche avanzaba, Miguel comenzó a visualizar una serie de encuentros. Podía imaginar las conversaciones, el intercambio de historias, la creación de un espacio donde el pasado se discutiera no como un lastre, sino como un motor de crecimiento. Cada persona podría estudiar su legado y decidir qué querían sacar adelante y qué debían dejar atrás. Miguel se reclinó en el banco, mirando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo nocturno. En ese instante, se sintió más capaz que nunca de superar los límites impuestos por su historia personal. La transformación comenzaría con este nuevo enfoque. Cada verdad contada sería una victoria. Sin embargo, mientras la paz comenzaba a anidar en su ser, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de los rostros decepcionados de sus amigos se presentó ante él, amenazando con desdibujar su nuevo horizonte. Sabía que no todos aceptarían su idea, y la resistencia sería un obstáculo inminente. De repente, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Aurora. «Necesito hablar contigo. Se trata de tus planes». Su tono era serio, y lo que le diría podría cambiar el rumbo de su iniciativa antes de que hubiera comenzado. Miguel sintió una mezcla de inquietud y anticipación. Estaba en la línea de partida para una carrera que no podía prever. Lo único que sabía era que, pase lo que pase, estaba comprometido con su verdad. Estaba listo para enfrentar las consecuencias de su revelación y la oposición que seguramente vendría. La próxima decisión que debía tomar no solo impactaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Cuán profundo estaba dispuesto a sumergirse en su búsqueda.
La noche seguía su curso y cada segundo que pasaba, Miguel sentía que la atmósfera se cargaba de tensión. Mientras Aurora se preparaba para compartir su opinión, su mente comenzó a tambalear entre la ansiedad y la expectación. ¿Qué podría haber entonces sobre sus planes que cambiara todo lo que había empezado a construir? Miguel fija su mirada en la oscuridad que lo rodeaba, tratando de contemplar su futuro con claridad en medio de la penumbra. Aún recordaba cómo la vida había transcurrido para él, un ciclo repetido donde cada decisión estaba marcada por la búsqueda de la aprobación ajena. Al dar ese primer paso hacia su visión, se sintió como un piloto ante un despegue inminente, aunque la pista estuviera llena de obstáculos. Tenía que adoptar el control, no solo de su destino, sino también del impacto que sus decisiones tendrían en las vidas de otros. Cuando su teléfono vibró nuevamente, la voz de Aurora le devolvió a la realidad. Miguel, creo que tu idea es arriesgada, pero puede ser liberadora. Hay mucha gente que no está lista para escuchar lo que realmente piensas. La sinceridad en su tono era palpable, y era evidente que ella temía por él. Eso le hizo cuestionar los aspectos de su propuesta que no había considerado. ¿Hasta qué punto era responsable arrastrar al resto de sus amigos a una tormenta emocional? Miguel tomó una profunda respiración, sopesando sus palabras. No busco imponer nada, solo necesito que los demás puedan hacer su propio viaje. Si no hay espacio para compartir lo que verdaderamente sentimos, ¿dónde estamos? Es un riesgo, lo sé, pero creo que vale la pena. Entiendo lo que dices, respondió Aurora, y su voz se atenuó como si también sucumbiera a sus propias dudas. Pero la vulnerabilidad puede surgir en formas inesperadas, y no todos lo manejarán bien. Su advertencia resonaba en Miguel, pero había una semilla de confianza brotando en él. Si alguna vez había soñado con un cambio real, lo que necesitaba era precisamente aquello que más le asustaba, la posibilidad de que su verdad generara resistencia. A medida que la conversación avanzaba, Miguel sintió que cada palabra que intercambiaban era como un ladrillo en la construcción de aquel espacio. La premisa era más que un simple encuentro. Era una exploración de identidades, sueños y verdades ocultas. Lo que había concebido en su mente empezaba a tomar forma, pero al mismo tiempo, la magnitud de la tarea lo abrumaba. La verdad había llegado a convertirse en su guía, pero ¿qué tan preparado estaba para enfrentarse a su propio pasado mientras guiaba a otros en el proceso? Con cada idea que giraba en su cabeza, Miguel se dio cuenta de que debía armarse de valor. La resistencia de sus amigos podría ser inminente, pero la experiencia valía el costo. Lo que yacía escondido en sus corazones necesitaba salir. Pensá en las historias que cada uno traería. Por cada relato de dolor, habría otro de esperanza naciente. Miguel se propuso que en cada encuentro, el grupo no solo compartiría sus verdades, sino que también aprenderían a sostenerse mutuamente frente a la adversidad. Sin embargo, la inquietud seguía en él. ¿Estaba realmente listo para escuchar lo que otros tenían que decir, o se perdería en el ruido de su propio anhelo? La conversación con Aurora recordó a Miguel que todos los caminos hacia el crecimiento son empinados y llenos de grietas. Tomar la iniciativa significaba asumir el riesgo de interceptar lo que creía sería una liberación, y sin embargo, ese mismo riesgo traía consigo una carga emocional. Al despedirse de Aurora, se sintió más decidido que nunca, pero también más vulnerable. Había lanzado un ancla para una nueva vida, pero ahora dependía de cómo él manejara las mareas de la incertidumbre. Con cada latido, supo que la tormenta estaba por llegar, y que no podría escapar. Mientras Miguel miraba al horizonte, una nueva inquietud empezaba a formularse en su mente. Había una línea entre el autodescubrimiento y el dolor que podría causar. ¿Qué pasaría si la verdad de los otros revelara secretos que no estaban listos para ser enfrentados? La noche se cerraba, pero su viaje apenas comenzaba, una travesía llena de revelaciones inminentes,
una que podría llevarlo a su mayor crecimiento o a su mayor fracaso. Estaba preparado para afrontar lo que la verdad de su grupo desenterraría, no solo para ellos, sino también para él. La luz de la luna iluminaba su camino, pero había más sombras que luces en ese sendero. Miguel se levantó al amanecer. La luz que se filtraba por la ventana parecía un preámbulo del desafío que estaba a punto de enfrentar. Con la mente aún revuelta, se sentó en la mesa de la cocina, observando la taza de café que humeaba frente a él. Tenía que concentrarse. La idea de crear un espacio seguro para compartir verdades lo había absorbido por completo. Sin embargo, se sentía como un funámbulo, precarizado entre el miedo y la esperanza. Ese día, pasó horas reflexionando sobre cómo presentar su propuesta. Escribir un guión era uno de sus puntos fuertes, pero esto era diferente. No se trataba de un simple discurso. Debía ser un llamado que resonara en el corazón de sus amigos, que cada palabra los invitara a abrirse, sin censura. Miguel tuvo que enfrentarse a sus propios bloqueos, a esos sentimientos que lo habían atado tanto tiempo. Se dio cuenta de que para inspirar a otros, primero necesitaría sacudirse el yugo de sus inseguridades. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Joaquín, un amigo que muchas veces había estado presente, pero cuyas sombras ocultaban una profundidad que Miguel aún no había valorado. La conversación fluyó entre bromas y recuerdos compartidos, pero Miguel instintivamente supo que debía entrar en la esencia de su propósito. Cogiendo aire, se atrevió a contarle sobre lo que estaba planeando. Es un riesgo, pero creo que necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados, expuso Miguel. Observó el silencio del otro lado de la línea, un silencio que lo llenó de incertidumbre. Quiero que compartamos lo que llevamos dentro, que liberemos esas cosas que nos pesan. Joaquín pareció reflexionar antes de responder. Me parece interesante, pero ¿y si no todos podemos manejarlo? Hay cosas que preferimos enterrar, Miguel. La preocupación de Joaquín no solo fue escucha, resonó con el eco de sus propias inquietudes. Sin embargo, el deseo de profundizar en sus conexiones era más fuerte que su resistencia. La conversación terminó, pero no sin antes dejar una huella en Miguel. Cada voz que escuchaba era como otro ladrillo para la construcción de su propia liberación. Comprendió que, para elevar a los demás, debía necesitar también dejar caer su armadura y permitir que su vulnerabilidad fuera vista. Este cambio de mentalidad requeriría aún más que solo coraje. Requería auténtica humildad. Ese día, dedicó tiempo a meditar sobre su propia historia. En su infancia había aprendido a ocultar sus emociones, a poner primero las necesidades de su familia por encima de las suyas. Miguel se dio cuenta de que la autenticidad era quizás su mayor reto. ¿Cómo podría guiar a otros si aún se sentía prisionero de sus propios temores? En la búsqueda de claridad, tomó la decisión de escribir una carta que encerrara su compromiso, no solo con su grupo, sino consigo mismo. En ella describió sus metas, sus miedos y la promesa de ser sincero, tanto con su historia como con las historias de quienes lo acompañaran. Esa carta sería su primera demostración de confianza. La tarde cayó, y con ella, el peso del día. Pero al caer la noche, un nuevo impulso se desató en Miguel. Sabía que el encuentro se acercaba y con él, que cada amigo traería consigo un rayo de luz, pero también una sombra. La mezcla de emociones se intensificó al imaginar las reacciones que podría desencadenar. ¿Y si las verdades ocultas de los demás encendían fuegos que ya no pudieran controlar? Mientras escribía la carta, sintió el sudor en su frente y el temblor en sus manos. Había un pensamiento persistente. ¿Sería capaz de cargar con la carga emocional de otros? La línea entre la sanación mutua y el colapso sería fina. Con cada palabra escrita, la sensación de urgencia crecía en él. Había algo atrapado en su interior que clamaba por ser liberado. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y con él,
la posibilidad de una transformación radical en su vida y la de sus amigos. Su corazón latía fuerte en su pecho mientras sellaba la carta. ¿Estaría todo esto realmente destinado a convertirse en un nuevo comienzo, o se desataría algo más oscuro, algo que no podría controlar? La luz de la luna, una vez más, iluminaba las sombras de su mente, y en ese instante supo que el verdadero viaje estaba a punto de empezar. La mañana siguiente se presentó con un aire electrificado. Miguel sentía que el día lo esperaba con las manos abiertas, listo para lo que estaba por venir. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora del encuentro, la ansiedad crecía como un fuego que ardía en su interior. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo cada hebra como un recordatorio de su vulnerabilidad. Este momento no solo significaba abrir su corazón, sino que también era un desafío que pondría a prueba todo lo que había trabajado para dejar atrás. Decidió dar un paseo por el parque cercano, buscando claridad entre los árboles que se balanceaban con la brisa. Cada paso era un pequeño ritual, la tierra bajo sus pies un eco de su intención. Reflexionaba sobre su infancia y cómo había llegado hasta aquí, la lucha entre lo que sentía y lo que expresaba. El peso del pasado comenzaba a perder fuerza, pero todavía había cicatrices que no podía ignorar. Al llegar a un banco, se sentó y tomó varias respiraciones profundas. Cada inhalación era un intento de absorber valor, cada exhalación una forma de soltar el miedo. Pensó en Joaquín, en las dudas que había expresado. La verdad era que Miguel sentía la misma incertidumbre. ¿Qué pasaría si algunos de sus amigos no pudieran manejar la carga emocional? ¿Y si sus propias verdades resultaban demasiado dolorosas para todos? A medida que el sol avanzaba, se preguntó qué pasaría si él se permitía ser auténtico. La autenticidad no era un destino, sino un proceso. Decidió que las mejores palabras surgirían no desde el miedo, sino desde un lugar de aceptación y amor. Al final del día, lo que deseaba era que cada amigo se sintiera seguro, así que su papel como facilitador era ser sincero sobre su propio viaje, aunque eso significara mostrar partes de sí mismo que aún no había compartido. La tarde fluyó como el último sorbo de un café, cálido y estimulante. Miguel regresó a casa y revisó la carta una vez más. En sus líneas, había detalles de su historia que nunca había compartido. Momentos de tristeza, de alegría, de ira reprimida. Cada palabra era un ladrillo en la pared de su construcción interior, un ímpetu hacia la libertad que siempre había anhelado. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío lo enfrentaría en la hora crítica, cuando el grupo se reuniera. La noche cayó, y con ella, las sombras comenzaron a extenderse por su mente. Se miró en el espejo, enfrentándose a sus inseguridades. En el reflejo vio a un hombre que había evitado confrontar su propio dolor. La carga emocional que pensaba que tendría que llevar también pertenecía a él, a su historia olvidada que, si no era confrontada, pesaría sobre otros. Con el corazón acelerado y los nervios en su lugar, Miguel sintió que cada latido estaba guiado por un propósito renovado. Al mirar por la ventana, las luces de la ciudad brillaban con una promesa de posibilidades. En ese momento comprendió que no estaba solo en su lucha. La conexión que anhelaba no solo dependía de la valentía de otros, sino de la suya para dar el primer paso. Esa noche, al escribirse un mensaje a sus amigos, se armó de valor y presionó enviar. Un torrente de emociones lo invadió después de esa acción. La incertidumbre afloró, pero también la esperanza de que a pesar de toda adversidad, podría surgir algo hermoso de esa vulnerabilidad compartida. La verdadera pregunta era, ¿estarían listos los demás para aceptar su propia verdad? Mientras esperaba respuestas, un sentimiento profundo de crecimiento interno lo envolvió. Sin embargo, sabía que cada respuesta traería consigo un nuevo conjunto de desafíos por enfrentar. La línea entre el peligro y la paz parecía desenfocarse. La revelación de cualquier secreto podría unirlo o desmantelarlo todo.
Miguel se preguntó, en medio de aquella expectación, ¿realmente tenía la fuerza para enfrentar lo que vendría, incluso si significaba sumergirse en el dolor ajeno? El encuentro estaba a minutos de comenzar, y el clima de tensión era palpable. Con el corazón en la mano y una corazonada que no podía desestimar, se sintió listo. Pero sumido en la adrenalina, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo sus propias verdades, sino lo que los demás podrían revelar en este proceso catártico? La voz de su conciencia resonó. El momento de la verdad ha llegado, y con ello, la noche prometía más sorpresas de las que había imaginado. Miguel se encontró frente a la puerta del lugar elegido para la reunión. Sus manos temblaban, y el palpitante ritmo de su corazón llenaba el aire de expectativas. Ya no había vuelta atrás. Las palabras que había escrito eran solo el inicio de un camino que prometía ser tanto desafiante como liberador. Cada amigo que se acercara le traería consigo fragmentos de sus propias luchas, y estos eran tesoros que merecían ser compartidos. Cuando finalmente entró, se sintió nuevamente como un equilibrista en un hilo delgado. Las miradas de sus amigos se posaron sobre él, y de repente, la sala se volvió un espacio de resonancia emocional. Todos ellos habían llegado con su propio equipaje, su propia historia. Miguel sintió la conexión palpable en el aire, una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Gracias por venir», comenzó, su voz firme aunque electrizada por la emoción. «Hoy, quiero abrir un espacio donde podamos ser verdaderamente nosotros mismos. Un lugar donde las verdades salgan a la luz, donde ya no temamos nuestro pasado». Mientras hablaba, recordó la carta que había escrito para sí mismo, y lo que prometía cada palabra. Los amigos escucharon con atención, algunos asintieron, mientras otros mostraron dudas en sus rostros. Miguel sabía que no sería fácil, pero esa noche no se trataría solo de él. Compartirían, se abrirían, y quizás encontrarían en sus historias fragmentos comunes que podrían unirlos. Cuando Miguel invitó a uno de sus amigos más cercanos a compartir, la tensión se palpó en el ambiente. Joaquín levantó la cabeza, y aunque la vulnerabilidad asomaba en sus ojos, decidió hablar. «Siempre he llevado conmigo el peso de las expectativas», confesó. «La idea de ser el hijo perfecto, el amigo perfecto, me ha dejado exhausto». Sus palabras rompieron el hielo, y Miguel sintió que una chispa se encendía en el corazón de todos. Los relatos comenzaron a fluir como corrientes de un río. Cada amigo compartió su lucha, su miedo y su anhelo, y en el camino, la atmósfera se tornó más cálida. El dolor que antes había sido un tabú, se convirtió en un tema de conversación sincera. Todas las verdades emergieron como flores resplandecientes en un jardín oculto. A medida que sus amigos se abrían, Miguel se dio cuenta de que la conexión que buscaba siempre había vivido aquí, en la vulnerabilidad compartida. Su propio relato, el que solía sentir como un peso, ahora fue un elemento de fuerza. Se sintió más ligero al verbalizar su propia lucha. «A veces he sentido que no puedo cumplir con el legado de mi abuelo. Me he sentido atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo». Su corazón latía con fuerza. Cada palabra resonaba con autenticidad. Poco a poco, una transformación palpable se fue apoderando del grupo. Las paredes invisibles comenzaron a desmoronarse, mientras las emociones fluctuaban libremente. Se podían escuchar risas, llantos e incluso algunas bromas nerviosas, una mezcla de diferentes estados que conformaban un espacio seguro. La catarsis colectiva era innegable. Después de varias horas de diálogo, la reunión concluyó, pero no sin dejar una profunda huella en el corazón de Miguel. Se miró alrededor y vio la conexión renovada entre ellos, el entendimiento y la empatía que emergieron de aquellos momentos compartidos. Las dudas y miedos que una vez lo habían mantenido atado, ahora eran la base de un vínculo más profundo. Esa noche, mientras regresaba a casa,
Miguel reflexionó sobre lo sucedido. Había encontrado su voz, no solo para guiar a sus amigos, sino para su propio crecimiento. La tradición no se desvaneció. Encontró un nuevo significado, la de ser un puente entre el pasado y el futuro. La carga del legado ya no era una yunta a cuestas, sino una oportunidad de construir una nueva historia. Se dio cuenta de que la autenticidad no era solo liberación personal, sino un camino hacia la verdadera conexión. Cuando se recostó en la cama, una profunda satisfacción lo invadió. Las primeras estrellas brillaban en el cielo nocturno, reflejando los nuevos comienzos que había abrazado. Miguel había abierto la puerta hacia un futuro donde él y sus amigos podían recorrer juntos, aprendiendo de sus verdades y creando un legado propio, uno que conjugaría el dolor del pasado con la esperanza del porvenir. La transformación había comenzado, no solo en su vida, sino en la de todos los que se atrevieron a alzar la voz. Miguel supo que cada relato compartido era un ladrillo en la edificación de su nuevo hogar emocional, un lugar donde la verdad sería acogida y celebrada. Desde ese momento, cada decisión que tomara sería guiada por su propia verdad, y eso era un logro en sí mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y facilitar que más personas lleguen a descubrir estas narrativas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Su participación hace la diferencia.